Buenas tardes. A nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, así como el Comité Electoral y el Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Campus Monterrey, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, coordinado por el doctor Luis Carlos Ugalde. También contamos con la presencia del doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. De la misma manera, agradecemos la presencia de los directores de escuela y carrera que también nos acompañan. A continuación, Rolando Andrés Ramírez, presidente del Comité Ejecutivo FEITESEM, nos dirigirá un mensaje. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros ponentes, a Luis Carlos Ugalde, al doctor Poiré, por estar aquí con nosotros y pues presentar este interesante libro. También quiero agradecerles a ustedes por su asistencia. Sabemos que es una semana complicada por exámenes y nos da mucho gusto que les interese este valioso tema que es el sistema electoral mexicano. Y bueno, este año la FEITESEM está trabajando muy de la mano con sus demás organismos para fomentar la participación ciudadana y tener una cultura de legalidad efectiva a través de diferentes eventos e iniciativas como esta. La siguiente semana también los invitamos al acto cívico que se hará en la explanada de Rectoría este 15 de septiembre y queremos ser muy concisos en que estos procesos electorales que se están llevando ahorita en campus, fomentarlos y seguir de la mano trabajando con el Comité Electoral de la Federación de Estudiantes para así crear nuevos espacios y iniciativas que fomenten esta participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu mensaje. A continuación me permitiré leer una semblanza del doctor Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde es licenciado en Economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha trabajado en estas áreas como profesor de Ciencia Política e investigador en varias universidades de México y Estados Unidos. Cuenta también con experiencia en instituciones públicas como la Embajada de México en los Estados Unidos y la Oficina de la Presidencia de la República. De igual importancia, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre el 2003 y el 2007. Tiene bajo su autoría 2 libros que hacen referencia a la democracia en México, titulados Así lo viví y Por una democracia eficaz. Actualmente es director general de Integralía Consultores, consultoría política que fundó en 2012. También es conductor de Periférico 1313, programa de análisis político, así como comentarista en diversos noticiarios de radio. Cedemos la palabra al doctor Alejandro Poiré. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey, a su comité electoral, a los distintos directores de programas y carrera que nos han, y departamento que nos han acompañado esta mañana, y especialmente muchas gracias, Luis Carlos, por acompañarnos en esta presentación de tu libro. Quiero iniciar muy brevemente, pero sí, seguramente ustedes, pues cuando se dio la elección del 2006, el promedio de edad de ustedes ha de haber andado, pues no sé si en los 10, 11 años, cuando mucho, para muchos de ustedes, pero realmente a Luis Carlos le tocó en ese entonces ser presidente del Instituto Federal Electoral en una circunstancia particularmente compleja, con un resultado históricamente cercano y una estrategia de deslegitimación por parte de una de las fuerzas derrotadas, que a Luis Carlos le tocó vivir, le tocó presidir sobre esa institución y creo que hizo un trabajo extraordinario en favor de la democracia en México en una circunstancia muy compleja. Y lo valioso, desde luego, es su experiencia en ese momento, pero lo más valioso es que en su experiencia posterior, como un académico, como un ex servidor público, como una
persona con esa experiencia, ha sido muy generoso con su país y particularmente generoso ahora con la Escuela de Gobierno por participar en este evento y en otros que hemos organizado. Y su generosidad reside no solamente en su vocación de servicio, que creo que siempre estuvo patente en su desempeño, sino sobre todo en que nos ha dejado testimonio de lo que ocurrió, de cómo vivió las cosas y sobre todo una reflexión ahora muy valiosa de lo que hemos aprendido, no solamente de esos episodios, sino del papel que tuvo él y de su característica como investigador y como académico en la reflexión de cómo funciona nuestra democracia. Y creo que por eso vale la pena leer este libro, Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. Vale la pena también leer Así lo viví. Y vale la pena utilizar estos libros como referencia de si verdaderamente esta institución que construimos, el Instituto Nacional Electoral ahora, el IFE en esos momentos, es la herramienta que nos sirve tener, es el conjunto de leyes que nos sirve tener. En México se habla mucho de que tenemos las mejores leyes del mundo y de que nadie las cumple. Pues, ¿qué creen? Que las leyes electorales resulta ser que se cumplen en una gran medida, particularmente las que tienen que ver con cómo organizar las elecciones, con cómo tener partidos, con cómo financiar la democracia, por lo menos en su aspecto de financiamiento a través del IFE, con cómo tener acceso a los medios de comunicación. Y hay un aparato que hace que todo este proceso se cumpla. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 18 años? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen su credencial para votar con fotografía? Ahí está, funciona. Y muchos de ustedes, si lo hicieron a tiempo, pudieron votar en la elección más reciente, hace apenas algunos meses, y probablemente votaron a favor del Bronco o de alguna otra opción que ha cambiado la vida política de esta entidad. Todo eso funciona y funciona muy bien, y precisamente en esa fortaleza es, creo yo, en donde se han generado las debilidades de nuestro sistema de representación. Las leyes que hemos construido son una maquinaria maravillosa, sumamente bien organizado. El INE ahora tiene una gran capacidad para que todo el mundo tenga su credencial, para que todo el mundo pueda votar, para que los partidos tengan certeza de dónde van a ser las elecciones, de que se van a distribuir las boletas, de cómo tener acceso al radio y la televisión, de cómo pueden formalmente financiar sus campañas, de cuánto se pueden gastar, de cómo los van a revisar su acceso a los espectaculares en las carreteras y en las calles, etcétera, etcétera. Sobre todo esto hay regulación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si esa extraordinaria maquinaria le sirve hoy a la democracia en México. Y lo que nos dice el libro de Luis Carlos y sus autores es que no necesariamente. Les doy algunos ejemplos. En la elección pasada, ahora en 2015, el presupuesto del IFE fue de casi 19,000 millones de pesos. En el libro está documentado cómo el costo electoral ascendió casi en 50% hacia 2012, y el gasto de los partidos a nivel estatal fue en promedio de casi 7,800 millones de pesos. También nos muestra cómo se hace un gran ejercicio de fiscalización de los recursos y, sin embargo, cada vez más las elecciones parecieran estar dominadas por el dinero que no necesariamente se da a través de estos subsidios a los partidos y a los candidatos, sino dinero en cash que está vinculado a las contiendas electorales. También en el propio libro se identifica cómo se hace el proceso de fiscalización y cómo todos estos instrumentos de regulación incluso hoy limitan la capacidad de las casas encuestadoras para dar información unos cuantos días antes de la elección y regulan cómo todo este proceso de encuestas tiene que certificarse ante el Instituto Nacional Electoral. Es decir, cada uno de los aspectos de nuestra vida política electoral está profundamente regulado. La creación de nuevos partidos, antes era cada 3 años, ahora es cada 6 años, en un proceso vigilado completamente por el Instituto Nacional Electoral y en un proceso que no necesariamente nos está dando mejor y mayor representación. Quizás lo que hemos construido es una maquinaria extraordinariamente sofisticada, una especie de gran herramienta, pero que se ha quedado atrás en términos de las necesidades de nuestra democracia. Hoy tenemos más capacidades de fiscalización que nunca y, por otro lado, tenemos evidencia de más dinero sucio en las elecciones que nunca. Hoy tenemos más presupuesto para los partidos y las elecciones que nunca y, por otro lado, los partidos políticos están en un nivel de credibilidad entre la población probablemente más bajo que nunca. Hoy tenemos
más esfuerzos integrados a nivel nacional de las autoridades electorales locales con la autoridad electoral federal y una gran burocracia que hace todas estas tareas y, sin embargo, la insatisfacción de los ciudadanos con su democracia y con los gobiernos emanados de esta democracia quizás también está a los niveles más altos de nuestra historia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si esta preciosa herramienta que son las instituciones electorales mexicanas, que funcionan y funcionan muy bien, funcionan para lo que debieran de funcionar. Si no le hemos puesto demasiadas especialidades, demasiados adornos, demasiadas opciones a nuestra aplicación, a nuestra app de la democracia, y eso hace que estemos resultando en una solución que no necesariamente está orientada a los problemas de los ciudadanos, sino a los problemas de los políticos. Hay un aspecto bien interesante de este libro, y con eso le cedo la palabra a Luis Carlos, que me gustaría destacar. No solamente el libro nos muestra cómo funcionan las instituciones electorales en México y en los estados y a nivel comparado, no solamente tenemos todos instrumentos de regulación, sino que el otro elemento que ha pasado es que como todo está regulado, todo está en la ley, todo está excesivamente delimitado por estas autoridades, lo que hoy está pasando es que todos los litigios electorales, si una persona puede ser candidata de un partido o no, si una persona ganó una elección o no, si una persona gastó lo que podía gastar o no, si los representantes de casilla hicieron su trabajo o no, todo eso eventualmente está terminando en las salas de los tribunales electorales de este país. Es decir, todo el proceso democrático se está concentrando en las decisiones de los jueces. Una vez más, hay lo que se llamaría una hiperjudicialización de los procesos electorales. Y como resultado de esto, muchos de los efectos que se están dando en la competencia política no se están dando directamente con gran claridad y con gran transparencia a los ojos de los ciudadanos, sino que en etapas posteriores en las decisiones de los tribunales. Yo no estoy diciendo que sea malo que tengamos tribunales que diriman controversias, estoy diciendo que como toda la regulación es tan excesiva, ese es el camino en el que finalmente se están dirimiendo muchos de los rebates respecto a nuestra democracia electoral. Uno de los grandes temas que están a discusión es el tema de cómo se gasta el dinero en las campañas. Para la última elección se determinaron topes de gasto de campaña, se hizo una gran reforma para que estos topes de gasto de campaña, en caso de ser violados por distintos candidatos o partidos, se pudiera anular la elección. Precisamente como resultado de esta hiperregulación, hubo casos de presunta violación de topes de gasto de campaña en más de 60 distritos electorales, de los 300 que hay en todo el país. Al final del día, en esta hiperjudicialización, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los casos en los 60 distritos electorales. Entonces, no solamente es una maquinaria que funciona, sino que hay aspectos de esta hiperregulación que ya empiezan a mostrar su agotamiento. Hoy nos queda claro que hay un gran proceso de manejo de dinero en las campañas, en las elecciones, que no se está haciendo a la vista de los ciudadanos y que, sin embargo, está de alguna forma incidiendo de manera directa en el funcionamiento de la democracia. Creo que esa es una de las grandes lecciones del libro de Luis Carlos Ugalde y espero que tengamos unos minutos para discutir este tema y otros temas que significan retos muy importantes para el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Es un libro extraordinario, les recomiendo que lo lean, les recomiendo que en sus clases, en sus cursos, lo estudien, porque es además el testimonio de un equipo de trabajo encabezado por Luis Carlos que tiene el conocimiento práctico y académico de lo que está hablando, y eso es extraordinariamente valioso. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por tomarse un rato para tener esta charla. Gracias al Tecnológico de Monterrey, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública por invitarme y bueno, yo también quiero decirles que tienen el privilegio de tener a Alejandro Poiré en esta institución, además ser un académico sumamente destacado, tiene la cualidad de haber sido un extraordinario funcionario público, es un buen amigo, así es que no tengo más que sentirme muy distinguido de estar compartiendo esta mesa con Alejandro. Y por cierto, Alejandro, entre muchas otras cosas que ha tenido una carrera
como funcionario público sumamente destacada fue la de haber sido director de prerrogativas del Instituto Federal Electoral, justamente el área que fiscaliza los partidos políticos, y si conoce a alguien bien cómo opera eso y cómo los políticos y los partidos presionan, hacen berrinches, se quejan, inventan, meten documentación fuera de tiempo, es Alejandro. Así es que conoce muy bien de lo que habla. Esta es una presentación de un libro sin el libro, y la razón de ello es porque es un libro en línea. Es un libro en línea que ustedes pueden encontrar, que se llama Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano. Está disponible en la página del Tribunal Electoral, que fue el patrocinador, pero también véanlo mejor en la página de Integralia Consultores, integralia.com.mx. Hay muchas publicaciones, pero está el libro capítulo por capítulo y el libro en su conjunto. ¿Para qué sirve este libro? Sirve para entender la salud o la enfermedad de nuestro sistema electoral. ¿Y qué es esto del sistema electoral? Pues es el conjunto de reglas para regular la competencia entre partidos, para saber quién puede ser candidato, para saber cómo se financia la democracia, para saber cómo ganar una elección, para saber cómo formar un partido político. Esto que es el sistema de reglas electorales es una parte muy importante de la democracia, porque es lo que te regula el acceso al poder público. Por cierto, yo los invito a que usen este libro para encontrar temas de investigación, de sus tesis, de trabajos, de su servicio social. Por cierto, ahorita vamos a empezar un trabajo de actualización de este libro. Este libro abarca hasta 2014 y queremos actualizar mucho, así es que además si alguien quiere hacer el servicio social, nos encantaría tener estudiantes del TEC, pero piensen en trabajo de investigación para sus tesis, sus trabajos, trabajo de campo. Hace rato tuvimos una charla sobre la importancia, por ejemplo, de instrumentar observatorios universitarios en muchos temas de la vida pública. ¿Cómo ser un buen ciudadano? Pues puede ser haciendo cosas muy aplicadas que mejoren el entorno. Acaba de pasar la última elección aquí en Nuevo León y van a tener uno de los ejercicios más inéditos en la democracia contemporánea de México, la de un gobernador sin el aval de un partido político que va a llegar a gobernar en medio de partidos políticos. Bueno, pues la pregunta es, ¿y ustedes qué van a hacer en este entorno? Bueno, una es ver cómo funcionan bien y mal las cosas. Seguramente algunos de ustedes habrán votado por el Bronco y querrán que salga bien el gobierno del Bronco. Pero para que el Bronco funcione bien, vale la pena que ustedes sean corresponsables, no trabajando en su gobierno. Bueno, algunos de ustedes lo harán, pero sobre todo desde fuera como ciudadanos exigiendo cuentas. Esas reglas, aunque no forman parte directamente del tema electoral, es una parte de reflexión. Y por lo tanto, este libro les puede dar ideas de cómo ser buenos universitarios o cómo contribuir a que los gobiernos funcionen bien. La historia de la democracia en México se ha simplificado un poco para pensar que la democracia en México es la construcción de reglas del acceso al poder público. Y en buena medida el cambio democrático en México ha sido el cambio de las reglas electorales, empezando por los años 70, 80, 90, en donde se dio un círculo virtuoso, una ruta virtuosa de creación de leyes que facilitaron la formación de partidos, generaron un sistema de financiamiento público para los partidos de oposición, generaron un sistema de organización de elecciones que sigue siendo bastante bueno, y esto en los últimos 25 años permitió pluralismo, alternancia, candidatos independientes, entre otras. Pero claramente esta es la historia de las reglas electorales de la democracia. Y esta historia de reglas electorales ha tenido claramente una serie de accidentes en los últimos años cuando, como dijo Alejandro, en México tenemos la manía de crear grandes leyes que no se cumplen. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida pública de México, que tenemos un sistema normativo y cada vez que aparece un problema nuevo, en lugar de ver por qué no aplicamos la ley que teníamos, lanzamos la idea de crear una nueva ley. Y en lugar de decir por qué no cumples y empiezas por cumplir lo que hay, siempre estamos pateando la pelota para adelante. En el último informe del presidente Peña Nieto pasó algo semejante. En lugar de
dar cuentas de cómo estás combatiendo la corrupción o qué acciones estás haciendo para construir Estado de Derecho, hoy se volvió a alzar la pelota, decir, y por lo tanto vamos a proponer una nueva iniciativa en esto, una nueva iniciativa en aquello, y esta fantasía legalista, constitucional, normativa, de que proponiendo nuevas leyes vas a salir del paso, bueno, sí se sale del paso, pero no se resuelve la realidad, está presente en la vida pública en México y en la ley electoral. Y los últimos años siempre se están proponiendo nuevas leyes. En 2006 hubo una elección muy competitiva, lo cual debería ser algo muy positivo. Es decir, en México hubo una elección a la presidencia de la República en donde el ganador ganó por 0.56%. Bueno, eso se convirtió en un enorme lío político, enorme lío político. Probablemente en los últimos 30 o 40 años en México, este sea uno de los momentos de más gravedad en la estabilidad política del país. No estoy diciendo el único, pero uno donde el país estuvo en una situación sumamente delicada porque las reglas electorales que había, que estaban claras en lo que había que hacer, no fueron acatadas en su totalidad por los actores. Y a partir de ese momento, lo que ocurre es que la solución es, en lugar de hacer una introspección de qué estuvo bien y qué estuvo mal, fue lanzar la idea de que había que cambiar el sistema electoral. Y en 2007 hubo una reforma electoral que presuntamente nos iba a llevar a que en 2012 todo el mundo acatara el resultado de la elección, y en 2012 otra vez hubo en menor medida un desconocimiento por razones diferentes del resultado de la elección, y se volvió a convocar a otra reforma electoral en 2013 y 2014 que presuntamente es para abaratar la democracia, presuntamente es para generar más certeza, pero es probable que en 2018 tengamos otra vez una elección muy complicada, probablemente más complicada que la de 2006, probablemente, por una serie de razones que podemos platicar, y es probable que entonces en 2019 se diga que hay que hacer otra reforma electoral para componer el problema de 2018. La pregunta que este libro hace es qué está pasando con las reglas del juego en materia electoral, y lo que va haciendo el libro es irlas diseccionando en capítulos diversos: el costo de la democracia, la fiscalización de los partidos, la formación de partidos, cuáles son las reglas que deben guiar la formación de un partido político, ¿están funcionando o no están funcionando? Y así el libro va revisando una y otro tema por tema para tratar de sacar una radiografía del estatus. ¿Cuál es la conclusión del libro? Son dos principalmente, yo diría, ya las esbozó Alejandro. La primera es que tenemos un sistema logístico operativo para organizar elecciones que es muy bueno, que es básicamente la identificación de los votantes con la credencial de elector, la selección de quienes son funcionarios de casilla, la instalación de mesas de votación y el conteo de los votos. Esa que es la parte organizacional logística funciona muy bien y en lo fundamental no ha cambiado en los últimos 20 años. Y eso sí es motivo de orgullo en el mundo, y México es un ejemplo a nivel internacional. Pero la otra parte de las condiciones de la competencia entre partidos y candidatos no está funcionando bien, no está haciendo lo que debe hacer. Y en particular una cosa que destaca el libro es que en el tema del dinero es donde no estamos haciendo bien la chamba, porque las campañas han encarecido, el financiamiento ilegal se ha elevado, la corrupción que se genera de este fenómeno ha aumentado a niveles insospechados, y esto está repercutiendo ya en los gobiernos, porque si las campañas tienen un problema de corrupción en su financiamiento, el gobierno que es elegido de esa elección pues trae un problema ya de origen de corrupción. Y parte del problema de corrupción que vive México hoy, que es un problema que ha empeorado mucho, se explica en parte, no exclusivamente, pero en parte porque el sistema de competencia y de campañas tiene un problema de origen. Son muy caras las campañas, para ganarlas necesitas mucho dinero, el Instituto Electoral te da 10 pesos, pero tú necesitas otros 40 pesos para ganar, y se los pides a quien debas pedírselos, y esos que te prestan, salvo que sea tu mamá, que lo hace en buena onda, nadie más te va a prestar nada gratis, y te lo prestan para que después tú les pagues. Y eso ha corrompido mucho la vida pública. Ese es, grosso modo, la principal hallazgos del libro, y lo que quisiera hacer este libro es que sirviera como un diagnóstico para
mejorar el sistema. Pero en México y en muchos países del mundo las reformas legislativas no se hacen pensando en el bien común necesariamente, son una combinación de factores de contingencia, de coyuntura, de necesidad, de sobrevivencia, de ideas buenas, ideas malas, una tendencia a la sobreregulación, una tendencia a las amenazas para disuadir el comportamiento de los actores, y todo este cóctel genera ciertas reformas que a la hora de la hora no funcionan. El propósito es dar luz para mejorar la realidad y ojalá le puedan echar un ojo a este libro y los invito a que lo lean. Gracias. Muchas gracias. Bien, quizás lo que podemos hacer antes de tomar algunas preguntas de parte de ustedes es comentar. Quisiera yo hacerte dos preguntas, Luis Carlos, y luego pasar a algunas preguntas del público. Tú has hecho, además de esta reflexión que está reflejada en estos capítulos de este libro, investigación precisamente sobre este último tema del que hablabas, el impacto del ciclo electoral en algunos aspectos de corrupción. Lo has publicado en Nexos, lo has publicado en otros espacios. Les recuerdo la página de internet para bajar el libro, integraliaconsultores.com. Integralia.com.mx. Integralia.com.mx, ahí está el libro para que lo puedan bajar, y probablemente van a estar algunos de los otros estudios de los que estoy hablando ahorita. Salió recientemente en Nexos un estudio de un joven politólogo mexicano que está terminando su doctorado en Stanford, Francisco Garfias, que identifica una regla muy sencilla de cómo se compran las cosas en los gobiernos estatales. Debido a estos cambios de leyes en contra de la corrupción, todo lo que se compra en el gobierno federal y en muchos gobiernos de los estados tiene que subirse a Compranet. Compranet es un sitio de internet en donde ustedes pueden ver lo que están comprando los gobiernos de los estados, el gobierno del federal. Bueno, ahí hay una regla muy sencilla, que es que si el gobierno dice yo quiero comprar sillas porque voy a llenar unos auditorios con sillas, tiene que anunciar que va a comprar esto y dejar abierta el concurso o abierto el lapso durante el cual distintas empresas pueden presentar sus propuestas durante 10 días mínimo. Entonces uno diría, bueno, pues es muy razonable que el gobierno hace su oferta, abre una licitación, los distintos concursantes toman esos 10 días y al finalizar los 10 días el gobierno toma las propuestas y entonces decide. Una de las cosas que identifica este autor, Francisco Garfias, es que pues esta regla de los 10 días no se cumple en muchos lugares. De hecho, cerca del 18% de las compras que hacen los gobiernos estatales cierran antes de los 10 días de ley este lapso. Es decir, abren y a los 5 o 6 días cierran, y entonces si había otras empresas que estaban a punto de presentar su oferta, ya no pudieron entrar. Y como resultado de lo cual, hay una gran concentración de compras en Compranet que solamente tienen un concursante. Y ese concursante además resulta ser que es un concursante que frecuentemente le está vendiendo cosas al gobierno. Para este autor eso es evidencia de corrupción. Dice, aproximadamente el 16 o 17% de las compras que se están haciendo a través de Compranet en los estados están fuera de norma, fuera de estos 10 días, es decir, cierran antes los concursos. Y la cosa muy interesante que muestra es que esto no se da a lo largo de todo el sexenio de los estados de manera uniforme, sino que son muchos contratos de esta naturaleza justo al arranque de la administración, como pagando los favores de los que estás hablando, y justo hacia el cierre de la administración, como haciendo el cochinito que se necesita para los gastos de campaña. Me parece que es un estudio muy interesante porque justamente está hablando de lo que dice Luis Carlos en su reflexión y en su libro. Yo te haría dos preguntas. La primera, ¿qué hacer desde el punto de vista de jóvenes universitarios para identificar estos problemas? Hablabas de observatorios. ¿Qué debiéramos de estar observando? 1. 2, si además de estar observando podemos trabajar con algunos de nuestros profesores, podemos estudiar un posgrado, nos podemos meter a desarrollar algunas propuestas de cambio, ¿qué debiéramos de pensar? ¿Cuáles son algunas ideas que se pudieran empujar?
Yo creo que esto del Observatorio del Sistema de Compras Gubernamentales es fundamental. ¿Por qué? Porque dado que estamos hablando de este problema de la democracia, que es cómo combatir la corrupción de las campañas, este tema funciona así. Tú eres candidato y necesitas 500 millones para tu campaña. 50 millones te los da la ley, te los da la autoridad, y los otros 450 millones se los pides a quien te los pueda dar. Entonces vas con un contratista del gobierno y le pides dinero y te va a dar 30 millones. Te los va a dar en efectivo, o una empresa va a triangular el dinero para que te compren cachuchas, gorras para que regales en tus mítines, o le van a pagar al periódico de la localidad para que te dé cobertura informativa. Y entonces este contratista, después cuando llega al gobierno, te va a decir, bueno, ahora yo le quiero vender todas las sillas al TEC de Monterrey. Y entonces, como para comprar sillas tienes que hacer una licitación pública, entonces la cuestión es cómo tergiversas las reglas de compras gubernamentales para comprarle a tu amigo financiador de tu campaña las 1000 sillas a precio inflado, de tal forma que puedas empezar a pagarle. Entonces, el observar las compras a nivel municipal, a nivel estatal, es una de las cosas más claras que se pueden hacer para romper este círculo vicioso. Cuando un contratista se dé cuenta que ya no le van a poder pagar con sillas, porque los estudiantes del TEC de Monterrey están vigilando todas las licitaciones del gobierno municipal de Monterrey, ese día las cosas van a empezar a cambiar. Y la verdad es que en ocasiones pensamos que cambiar la democracia significa pensar la gran reforma electoral. No, cambiar las reglas del juego para que funcione significa hacer la observación de la licitación de Santa Catarina, porque a lo mejor quien ganó ahí tiene que pagarle a sus proveedores como 20 millones de pesos. Y si ustedes observan y rompen ese círculo de complicidad a ese nivel micro, le van a hacer un gran bien. Entonces la pregunta sería, metodológicamente hablando, ¿cómo puedes tú detectar dos cosas? Uno es el tema de licitaciones, ir midiendo a lo largo del ciclo de 3 o 6 años de un gobierno cómo se comportan. La otra es ver cuántas empresas fantasmas se constituyen al inicio de una administración, porque generalmente se constituyen al inicio de una administración para que les paguen. Y ese fenómeno es algo claro, concreto. Hay un tema importante que es el tema de pavimentación. La pavimentación se usa con frecuencia para pagar favores políticos. Se pavimenta una calle y como no hay estándares para medir el costo por metro cuadrado, ahí se infla la obra pública. Sería muy interesante hacer estudios de pavimentación, quién pavimenta, cuánto pavimenta, y hacer estudios comparados del costo de pavimentación en Monterrey con otras ciudades del país. Ir calculando así cuál es el costo promedio de pavimentación. Eso es algo concreto, claro. El costo de las luminarias. Hacer estudios comparados a nivel ciudad o colonia de cuánto cuestan las luminarias es otro tema interesante que con frecuencia se usa. Les platico una anécdota, Alejandro, que narro en un texto que mencionó Alejandro, que se publicó en Nexos. Un amigo que había sido mi alumno en el CIDE hace muchos años, un día llegó a verme todo deprimido porque era académico, había sido asistente de investigación conmigo, habíamos fundado un diplomado en combate a la corrupción en el CIDE, y de repente mi exalumno del CIDE ir a probar suerte en la política. Entonces se mete a trabajar en la campaña de un candidato a un municipio muy importante del Estado de México, muy importante. Y entonces hacen campaña, en 2009 ganan la nominación y finalmente su jefe, el candidato de un partido político, gana y se convierte en presidente municipal en 2010. Empieza la gestión y entonces mi amigo, esto me lo platicó años después, deprimido, me dice, no, pues fíjate que el tope de campaña era de 12 millones en ese municipio, no, era de 12 millones, 8 millones, perdón, un municipio muy grande. Entonces eran como 8 millones y digo, ¿cuánto gastaron? Él era como su secretario. Me dice, gastamos 100 millones de pesos en esa campaña para una presidencia municipal. Y le dije, ¿y luego qué hicieron? Me dice, no, pues llegamos al gobierno, esta persona se convirtió en secretario del ayuntamiento, y entonces empezamos a manipular concursos para pagar a los proveedores. Y le dije, ¿cómo se hace? Yo ingenuamente, pues me dice, es re fácil, pues
alteras las bases de licitación, se lo das a quien quieres, inflas precios. Y me dice, y nosotros inflábamos los precios de las licitaciones para que nos quedáramos, para darle la mitad al proveedor y de esa forma ir pagando y pagando y pagando. Nos pasamos un año pagando a los financiadores. Tuvieron que recaudar como 80 o 90 millones de forma ilegal, de tal forma que deben haber pagado más tasa de interés, más premios, como 200 o 300 millones de un municipio. Y luego me dice, el segundo año ya pensábamos que éramos libres y hubo campaña gobernadora en el Estado de México. Entonces, de la campaña del partido, de este partido del cual eran parte, les pidieron lana. Entonces tuvieron que dar como 200 millones más para la campaña de gobernador. Le pidieron a muchos municipios, sobre todo estos que eran muy importantes. Y luego ya habían acabado de pagar la lana de la contribución al gobernador y entonces les pidieron, el tercer año les pidieron que dieran lana para la campaña presidencial. Entonces este amigo se deprimió porque además él tenía que hacer era como un plomero de cañerías sucias que tenía que hacer todo esto. Entonces luego me dice, y luego ya íbamos a salir, ¿y cómo limpias todo esto? Y entonces me dice, todavía para limpiar los caños, las cañerías, había que recurrir a una estrategia. Entonces que recibieron una llamada de un delegado de su partido, que les dijeron, oye, para que todo quede limpio te pedimos que contrates a tales consultores, contadores, te va a costar $1 millón, y entonces, pero estos plomeros te resuelven todo, entonces tienes que contratar unos plomeros que te mandan, que llegan en 4 o 5 meses, limpian las cuentas públicas, fin de la historia. Ciclo trianual de un gobierno municipal. Este amigo, imagínense, había sido el coordinador de un diplomado en transparencia y combate a la corrupción en el CIDE, y después acabó haciendo estas cosas. Estaba deprimido, sin vocación, todo pues, desahuciado, y me quería platicar la historia. Entonces yo le dije, ayúdame a reconstruir esta historia un poco para explicar y que yo pueda narrar este tipo de cosas muy concretas que pasan. Entonces estas cosas, yo creo que hay observatorios que pueden ustedes organizar, metodologías para empezar a observar estas cositas. Y yo creo que eso sería algo muy interesante. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas de parte de ustedes. Pero de uno en uno, nomás así, calmita. Adelante, sí. Sí, estuvo hablando sobre cómo atacar a la corrupción o cómo prevenir la corrupción dentro del ámbito del gobierno, pero ¿qué pasa cuando la misma corrupción llega a entrar ahora INE? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? ¿Que entra a dónde, perdón? Al INE. O sea, digamos, si llega un caso de corrupción dentro del INE, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros como alumnos universitarios para darnos cuenta y poder hacer algo? Mira, el INE es una institución muy abierta, transparente, todo el mundo ve todo lo que ocurre, está sobrevigilada. La verdad es que en temas de compras que haga el INE es muy complicado hacerlo. Aunque hay intentos de gente que busca hacerlo, yo lo viví, ¿no? De que llega y te ofrece lana y cosas así. Recuerdo, por cierto, yo tengo que ser muy curioso, pero recuerdo que llevaba 2 semanas en el cargo, les platico anécdotas. Y entonces llega una vaca sagrada del periodismo en México. No, un familiar de una vaca sagrada del periodismo en México. Pero esas vacas, imagínense una vaca súper sagrada del periodismo en México. Llega una persona muy, muy cercana a esa vaca, súper vaca sagrada. Y entonces me dice, oye, nosotros te queremos ayudar, ahora que eres nuevo presidente del IFE, la verdad es que es muy importante que tu imagen esté vigente frente a los círculos progresistas del país, te quiero presentar a tal y tal persona, a esta otra persona. Y entonces este personaje, pues yo le dije, pues qué buena onda eres. Entonces me lleva a una cena con su familia, luego me lleva a presentarme a todos sus amigos progres. Y
Al tercer día de eso llega y me dice, oye, te quiero pedir un favor. Le deben 20 millones de pesos a una empresa de software que le vendió un sistema al IFE y no le han pagado 20 millones. Y entonces dije, ¿y por qué no le han pagado? Pues no sé, ayúdame. Entonces pregunto, ¿por qué no le han pagado a una empresa de software 20 millones? Me dicen, porque esta empresa no cumplió con el contrato y entregó mal el software, entonces no le podemos pagar porque no pasó la prueba el software. Entonces voy con mi amigo, bueno, no era mi amigo, esta persona de las vacas sagradas del periodismo en México, le digo, oye, no se puede pagar. Me dice, échame la mano, no sé qué, no sé cuánto, y luego te va a ir re bien a ti, no sé qué, 20 millones, ¿qué son? Tú nada más tienes que dar la orden. Entonces dije, pero ¿cómo va a dar una orden si no se entregó el pedido? Y entonces no pasa por mí, entonces va con mi secretario particular, y dice, que no se entere Luis Carlos, mira, tú y yo, no sé qué, 10%, ¿cómo ocurre la corrupción? Y no salió, y entonces yo dije, no, pues si no se entregó, pues no hay nada, y luego va, y así, hasta que después de un mes se dio cuenta que no íbamos a pagar, ni que yo iba a decir que le pagaran algo que no. Bueno, esta vaca sagrada y el medio de comunicación de estas vacas sagradas se convirtieron en los peores enemigos míos y del IFE durante mucho tiempo, pero no sabes a qué nivel. Claro, no era por eso solamente, pero lo que te quiero decir es que sí hay intentos de corrupción, pero yo creo que el INE es poco proclive. Ahora bien, hay un tipo de cosas que pueden ocurrir que es algo que es una forma de tráfico de influencias, que es una modalidad de corrupción, que es el que los partidos políticos nombren a los consejeros del INE ante IFE y que ese nombramiento influya, presione su voto y que ese voto deje de ser legal o neutro o imparcial. Eso ha habido una enorme discusión, sí existe, yo lo vi, lo sabemos, Alejandro padeció estas cosas, él les puede platicar muchas historias, eso sí existe, sí existe. No todos lo hacen, ¿no? Algunos lo hacen, otros no lo hacen. También puede ocurrir en el caso del Tribunal Electoral, de otros tribunales, de otras áreas, por supuesto. Sí, yo creo que ahí hay un tema que distingue muy bien Luis Carlos. Una cosa es la parte, digamos, de corrupción administrativa, y precisamente el hecho de que los partidos estén tan metidos en el IFE o en el INE ahora, y sea tan transparente su gestión de un montón de comisiones y decisiones que se toman, son bastante abiertas, son bastante visibles. Eso de alguna manera sí es una especie de cajita de cristal, pero por otro lado es una cajita de cristal en donde muchos de los actores, muchos de los cristales tienen un tinte partidista, y esa es la parte de tráfico de influencias que sí es muy delicada, y tampoco está tan clara la solución para ello, ¿no? O sea, el extremo del argumento es decir, bueno, pues entonces mejor dejémoselo todo a los jueces o dejémoselo todo a los ciudadanos puros, y también ese argumento creo que tiene problemas, pero sí hay una diferencia importante. Y lo que es un hecho es que hoy tenemos una gran institucionalidad, unas cosas que funcionan muy bien, una serie de reglas y una serie de subsidios de financiamiento que sin embargo no queda claro que estén resolviendo el problema. Y de entrada, una vez más, la sugerencia de Luis Carlos es muy buena, ¿no? Observatorios de compras gubernamentales. Léanse el libro de Luis Carlos, léanse lo que publica, donde cuentas las anécdotas de los gobiernos estatales y de otras campañas, y léanse esto de Francisco Garfias, está en Nexos de este mes de septiembre, y ahí les van a dar muy buenas ideas de qué tienen que observar en términos de compras. Es una cosa bien interesante. No sé si hay más preguntas. Acá adelante, sí. Buenas tardes. Referente a los retos electorales, ¿cuál es su opinión en las cuotas de género? ¿A quién le preguntas, a Alex o a mí? Al que guste responder. No. Si te digo lo que pienso me vas a odiar. ¿Quieres que te lo diga? Siempre Adelante. que digo esto soy súper antipático, pero mi función aquí no es dorar la píldora, sino provocar una reflexión. Entonces, quiero que escuchen bien lo que voy a decir, porque es justamente el discurso más igualitario que pueda haber, pero cuando lo digo, a algunas personas no les gusta. A mí me parece que la discusión sobre la paridad de género no se hizo con reflexión, se hizo de una forma populista, es decir,
vamos a bajar de peso sin hacer dieta, ¿no? Entonces, que haya igualdad de hombres y mujeres en el Congreso y así resolvemos un problema ancestral de desigualdad de oportunidades. Mi opinión es que el género no debe ser un tema, el género no debe ser un criterio en la vida ni de las escuelas ni de las fábricas, y eso no debiese ser. Eso es lo que yo pienso. Para mí el género no lo es, y de hecho, en mi experiencia personal, las mujeres son las más eficaces y profesionales en la chamba. Entonces, parto de ese supuesto para que vean de dónde parto. Y a mí me parece que la paridad de género no queda claro para qué es. El presidente Peña Nieto, ya teníamos una cuota bastante progresista, que era de 70-30 en la nominación de candidatos al Congreso. Luego en la reforma de 2007 pasó a 60-40 y luego en la última pasó a 50-50. La pregunta es ¿para qué? Y no queda claro. ¿Es para que haya muchas diputadas? Bueno, pues eso se está logrando. ¿Es para que esas diputadas puedan hacer legislación que promueva la equidad de género? ¿Es para que esas diputadas puedan vigilar que las reglas que ya existen se cumplan? Ciertamente en el primer caso sí se está cumpliendo. La pregunta es si muchas diputadas significan mejores condiciones para las mujeres en las universidades, en las escuelas y en sus hogares. Yo no sé si eso sea así. Yo no sé por qué el hecho de que haya muchas mujeres significa que va a haber en la vida real mejores condiciones. Dos, claramente la acción afirmativa tiene un costo transitorio, que es que tienes que desnivelar para nivelar, es decir, tienes de repente que darle oportunidades a personas que no tienen la experiencia para que después con el paso del tiempo se generen los incentivos y entonces ya haya gente capacitada. Pero lo que ha ocurrido en estos últimos años es que en el caso del Senado, en que en 2012 no había candidatas suficientes, agarraron y bajaron candidatos hombres y subieron mujeres. Y lo que te dicen ahí es que pues, el desempeño es muy pobre y que no tenían los merecimientos. Entonces, si hay un tema transitorio, ¿qué ocurrió en esta elección de 2015, perdón? Que había muchos candidatos que tuvieron que ser bajados porque no alcanzaban a cubrir la cuota, porque en ciertas zonas, ciudades, regiones, partidos, pues simplemente no hay mujeres que estén interesadas. Esto debe ser diferente, no lo sé, depende. Yo creo que donde haya mujeres que quieran participar, deben tener la posibilidad de participar, pero si no hay el interés de participar, generarlo artificialmente te conduce a cosas como la siguiente, que no había mujeres, entonces le decían a un hombre, te tengo que bajar de la lista y tú dime a quién pongo. Entonces ponían a la novia, a la mamá, a la hija, a la amante, y eso yo creo que denigra profundamente. Entonces yo lo que he dicho es que me parece, a mí yo sueño con un país donde el género no sea un tema, pero creo que antes de ver los resultados de una cuota que ya teníamos 60-40, se pasó una de 50-50 y no se tomó en cuenta que esta aplicación de esto de una forma tan acelerada también te tergiversa otros temas, por ejemplo, derechos de otro tipo. Por ejemplo, si tú eres hombre y compites en una elección y ganas la nominación de tu candidato, luego vas a una elección y ganas, y luego el Tribunal Electoral hace una interpretación extraña de la asignación de plurinominales y te quita, ya habiendo sido elegido, eso sí me parece que está vulnerando otros derechos políticos. Entonces, yo simplemente quiero, mi reflexión es que en lugar de decirte me parece lo máximo, te diría qué bueno que haya más mujeres en la política, pero creo que lo más importante es que bueno que haya gente con más calidad, con más integridad, con más honestidad, sean hombres o mujeres, y ojalá el género no sea un obstáculo. Pero creo que como se está planteando el tema es que entre más mujeres haya en el Congreso, mejor. Y no debe ser así como se vea el asunto, creo yo. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de ¿qué opina usted acerca de la resolución que adoptó el Consejo General del INE sobre el registro del Partido Verde Ecologista? Alejandro y yo, cuando acabamos de llegar a trabajar al IFE, me acuerdo que el primer tema controvertido y conflictivo fue un asunto por el Partido Verde sobre unos famosos estatutos. A lo mejor, ojalá Alejandro se anime y nos platique de esa historia, porque
Yo me acuerdo que de aquella ocasión dije, fíjate, vamos a cambiar los estatutos de un partido y con eso el partido se mejora, y no pasó eso. Pero él sabe, él entiende mejor este tema. ¿Qué opino? No me gusta el partido, a mí. Me parece que permea en algunos de sus dirigentes mucha frivolidad, superficialidad, es lo que pienso. Pienso que son muy eficaces y que son muy buenos planeadores y son muy disciplinados. Es un partido sin burocracia, es como una agencia de publicidad que planea muy bien sus campañas y las hace muy bien. Tienen algunos buenos cuadros, sí es cierto. Han hecho una buena alianza con el PRI. Eso es lo que pienso. Pienso también que caminan en los linderos de la ley, que la ley tiene problemas de origen de los cuales se han agarrado para hacer campañas que violentan la equidad. Una de ellas fue una excepción que hay en la ley de que tú puedes hacer informes de labores como servidor público y que puedes contratar publicidad en televisión. Y entonces lo que hicieron los diputados de ese partido es hacer informes de labores. Imagínense un diputado federal haciendo un informe de labores en televisión nacional en horario AAA. Pero la excepción estaba así en la ley. En otra excepción del Congreso que nosotros hemos estudiado, que es el uso de las subvenciones de grupos parlamentarios, que son una partida secreta, de ahí tomaron dinero, y no está prohibido, tomaron dinero y pagaron campañas de televisión para promover la marca. Entonces, pienso que el problema origen es la ley. El segundo problema es que la autoridad electoral, el Tribunal Electoral, les había dicho que sí se podía hacer muchas cosas y luego les dijo que no. Y también es el desafío y el sentido de impunidad que hay de que pues, yo puedo hacer lo que quiera, ya después vemos cómo arreglamos las cosas. Eso es lo que pienso. Fíjate que hay un tema, es un tema bien interesante. A mí me... Comparto mucho de la opinión de Luis Carlos, pero quiero utilizarla desde un punto de vista un poco más crítico. A muchos analistas les da asquito el Partido Verde, un poco por esto, ¿no? O sea, sí, no. Y de eso muchos otros se toman para decir es que hay que quitarles el registro, ¿no? Partido perverso. A mí me parece que la actitud de desafiar permanentemente la ley, porque en efecto siempre están al borde de la legalidad y muchas veces fuera de ella, aunada a esta estrategia mercadotécnica muy eficaz, es exactamente el resultado de las leyes que tenemos. Es decir, la gran tragedia del verde no es el verde ni sus votantes, que es lo que está detrás del asquito de los intelectuales respecto del Partido Verde, es que desprecian a los ciudadanos. Dicen, no, hombre, ¿cómo permitimos que exista un Partido Verde que vaya por la vida engañando a los ciudadanos? Pues, ¿cuántos de ustedes saben alguna propuesta del Partido Verde? Alguien así que me diga, alguna propuesta. Pena de muerte, allá atrás, dime una. No animales en los zoológicos, ¿qué más? En los circos, perdón. ¿Qué otra? No te oigo, ¿qué? Duro, porque no te oí. Ok. Diga, acá. Pues tan brutos no son, ¿no? O sea, tan mal partido en ese sentido no es. Que esta estrategia de mercadotecnia ha sido capaz de sembrar entre muchos de ustedes propuestas específicas de política pública. Díganme alguna del PANAL o de Movimiento Ciudadano. No es broma, doctor, es un ejemplo. Sí. Díganme alguna de Acción Nacional. Ya, pero esa no fue propuesta de campaña, pues lo fue, pero después fue política pública. Otra. Del PRI. Una propuesta de política pública del PRI. Tan burros no son los del verde, ¿no? Y cuando pensamos que una de las funciones de la democracia es justamente el proponer propuestas de política pública que los ciudadanos se identifiquen y estén de acuerdo o en desacuerdo con ellas, pues ahí está para mí la parte interesante de la paradoja del verde. Y sí, en fin, hombre, esas discusiones respecto a los estatutos del Partido Verde son una muestra
justamente de esto que sí es muy odioso de ese partido político, que es esa actitud de desafío permanente a la legalidad. El Verde tenía unos estatutos, la verdad, pues hombre, yo creo que los de la FEITESM están más sofisticados que los que tenía en ese entonces, que le permitían una gran concentración del poder, pero una vez más, la solución de nuestras instituciones electorales a un desafío de votantes y de miembros del Partido Verde, de decir, estos estatutos son malos, se dio a través de resoluciones del IFE, después resoluciones del Tribunal Electoral, donde se dijo, los estatutos tienen que ser democráticos. Perfecto, son democráticos y la concentración del poder está exactamente igual en ese partido político y en todos los demás. Esa es la realidad. Porque vivimos un poquito bajo la ilusión de que las leyes lo resuelven todo. Y más bien olvidamos que hay una parte estructural. ¿Cuál es el problema estructural, creo yo? Que tenemos un sistema que protege demasiado a los partidos, les da demasiadas prerrogativas, acceso a la televisión, les da financiamiento, les da subsidios por investigaciones, para una serie de eventos culturales, todo, un montón de cosas que les da, que después además es insuficiente para contender en las campañas, pero como es tanto lo que se les da, entonces es muy difícil construir un nuevo partido político. Y por lo mismo, la única regla con base en la cual se le puede quitar hoy el registro a un partido, y lo dicen muchos funcionarios electorales, lo dicen muchos juristas, lo dicen muchos analistas, no. La única forma en la que le quitamos el registro a un partido es si no le alcanza el porcentaje de votos. Si no, no hay forma. Ah, perfecto, pues el Verde ya entendió. Siembra muy bien estas propuestas de política pública, está constantemente fuera de la legalidad y quiero ver que le quiten el registro a un partido que hoy tiene el 8 o 9% de los votos sistemáticamente en las elecciones. Eso no va a pasar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? De entrada, revisar si algunos pedazos de esta ley restrictiva tienen sentido. 1, 2, repensar este sistema en el cual hacemos muy difícil crear partidos políticos, les damos mucho y por lo tanto después los tenemos que cuidar mucho. Si hubiera una cosa un poquito más liberal en el cual se les diera menos, fuera más fácil crear partidos políticos, no solamente nacionales, sino a nivel estatal, pues en esa dinámica, compañeros del Partido Verde violaron la ley de una manera flagrante. ¿Qué creen? Les quitamos el registro 3 años y dentro de 3 años lo vuelven a buscar. Eso hoy es impensable precisamente porque son tan grandes las barreras de entrada a la contienda política que una vez que están dentro es muy difícil el sancionarlos con una medida de esa naturaleza, ¿no? Creo que ahí es donde está el dilema, ¿no? Acá adelante también. A mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre la reforma electoral que implicó el cambio de IFE a INE y las características que se dieron dentro de ella. Si representa esta reforma, ¿es una reforma progresista dentro de esta historia del sistema electoral mexicano o más bien es un retroceso por su carácter centralizador? Hay una tercera que sea irrelevante y yo creo que es más irrelevante que progresista o regresiva. ¿Qué cosas son buenas? Bueno, más bien parte de un diagnóstico equivocado y el diagnóstico equivocado se da al son de una ocurrencia de un líder político que se llama Gustavo Madero. Y lo voy a decir tal cual porque así surgió esta idea. En el año 2013 hubo elecciones locales en el estado de Veracruz y hubo una acusación de que un delegado de la Secretaría de Desarrollo Social presuntamente estaba ayudando al candidato del PRI a una alcaldía en alguna zona de Veracruz. Y entonces a través de un audio detectaron que había un delegado que estaba ahí haciendo algo que sonaba raro o feo. Y entonces Gustavo Madero, enojado, era presidente del PAN, dijo, ya ven, porque este delegado estaba de la mano del gobernador de Veracruz, priista. Entonces dijeron, ya ven, los gobernadores son la causa de los males de este país. Y entonces Madero empezó a decir que, empezó a acusar al gobierno, pidió la renuncia de la Secretaría de Desarrollo Social, empezó a hacer una acusación de que los gobernadores eran el problema de la inequidad. Lo cual es parcialmente cierto, por supuesto, porque todos estos fondos para campañas, en ocasiones los pagan los gobernadores, cierto. Y como hay más gobernadores del PRI, pues seguramente hay más pecado del PRI, pero lo hacen gobernadores de todos los partidos. Entonces Madero dijo que para quitarles poder a los gobernadores había que centralizar la organización de los comicios.
y surgió así la idea de crear un Instituto Nacional Electoral. Pero el problema de este modelo es que si tú haces, o sea, los gobernadores dan lana a las campañas y no porque el INE organice todo, ellos van a dejar de hacerlo. Un día yo le pregunté a un gobernador, un exgobernador, le dije, ¿qué opinas de esta reforma electoral? Y se rió. Me dijo, pues es irrelevante. Efectivamente ya los gobernadores hoy no meten tanta mano para designar a los consejeros electorales. Es cierto. Y quizás esa sea una mejora en la composición de los institutos electorales. No estoy seguro de eso, pero he ido preguntando y sí hay más imparcialidad y sí hay menos mano. Es probable. El asunto es que los gobernadores siguen soltando dinero y ese es el tema de fondo. Entonces este sistema no te resolvió esto. Tanto que el Partido Acción Nacional y Gustavo Madero en la última elección local de Chiapas que hubo hace mes y medio, dijo que había sido una elección de Estado porque efectivamente hay presunción de que el gobernador de esa entidad del Partido Verde metió mano y metió mano en serio. Y el presidente del PAN se quejaba de que el gobernador había hecho unas cosas terribles, lo cual es probable que haya sido. La pregunta es, ¿no acaso tu reforma electoral era lo que iba a evitar eso? Pues no lo evitó. Entonces, yo creo que en este tema del dinero la reforma no hace mucho, yo creo que su sistema de fiscalización pues, no es muy relevante, aunque sea en tiempo real, yo creo que la centralización, yo creo que el sistema de organización electoral sigue funcionando bien, pero yo creo que no atacó los temas de fondo, entonces en ese sentido creo yo que probablemente no fue muy significativa, aunque puede tener algunas cosas positivas. Bien, allá atrás. Y ya yo sé que hay muchas preguntas más, pero creo que con esta vamos a concluir. Okay. Buenas tardes. La única pregunta, después de lo que ustedes han comentado, que me queda a mí es, bueno, ¿la democracia política en México está en riesgo? Lo que está, más bien, lo pongo de otra manera, para que tengamos una democracia funcional, tenemos que construir 2 pisos. El primero lo hemos construido más o menos bien, que es el piso del pluralismo. Falta el segundo piso, que llevamos 2 siglos tratando de construir lo que es el Estado de Derecho. Si solo tenemos el piso de pluralismo, pero no tenemos el piso de Estado de Derecho, entonces caemos en el clientelismo como método de gobernabilidad. Si tuviéramos el segundo piso, yo creo que podría funcionar la ecuación bien. Entonces, más bien te diría, los malos comportamientos de nuestra democracia son como los de un adolescente, que a los 14 años descubre el alcohol, no tiene reglas claras, no tiene un código de comportamiento, entonces se puede portar muy mal, como decía en la mañana, hasta que llega al TEC de Monterrey y se compone. Bueno, necesitamos llegar al TEC de Monterrey, necesitamos un piso de legalidad, ese es el tema de fondo. Y la clase política equivocadamente piensa que el Estado de Derecho se construye legislando. Y yo creo que esa es una equivocación. El Estado de Derecho se construye aplicando la ley que tienes y también legislando para mejorar las que hay. Ese yo creo que es el tema de fondo. Entonces, sí estamos en un momento de un mal comportamiento, de un adolescente que se está portando re mal. Yo no pondría tan grave que está en riesgo, pero mientras no conduzcamos el segundo piso, construyamos, vamos a seguir dando tumbos, creo yo. Muchas gracias, doctor. Antes de culminar con esta presentación, me gustaría invitarlos a todos ustedes a que sean partícipes de todas las actividades que existen dentro del campus, ya que lo que vivimos aquí en Campus Monterrey es un ejercicio de lo que vivimos allá afuera dentro de nuestro estado. Entonces los invito a que se acerquen, a que se informen y que vivan una cultura de la legalidad dentro del campus, como lo mencionaba Rolando, y también tomando muy en cuenta todo lo que se mencionó ahorita, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de este evento. Agradecemos su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.